Imagina por un momento que pudieras retroceder en el tiempo, más allá de la creación del universo, más allá de las estrellas y los planetas, hasta llegar a un momento que cambió para siempre la historia de la existencia. Un momento donde el ser más hermoso y poderoso que jamás existió tomó una decisión que desencadenaría milenios de dolor y sufrimiento. Hoy vas a descubrir qué sucedió realmente antes del primer versículo del Génesis, y te aseguro que lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el bien y el mal. Porque lo que la mayoría de las personas no sabe es que hubo una guerra en los cielos, una rebelión tan devastadora que sus efectos aún los sentimos hoy. Y todo comenzó con el ángel más perfecto que jamás fue creado, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Pero antes de que termine este video, vas a entender por qué ese mismo ser de luz se convirtió en la encarnación de las tinieblas más profundas. Prepárate porque esta historia va mucho más allá de lo que imaginas, y cada detalle que vas a escuchar está respaldado por las escrituras más antiguas de la humanidad. Para entender realmente lo que sucedió, tenemos que transportarnos a una realidad que existía antes de que el tiempo mismo fuera creado. Imagina un reino de gloria indescriptible, donde la luz no viene del sol porque no existe la oscuridad, donde cada superficie refleja la perfección absoluta, donde seres angelicales de poder inimaginable sirven en perfecta armonía. Este era el estado original del universo espiritual, un lugar donde la música celestial resonaba constantemente, creada por voces que jamás conocieron el cansancio o la discordia. En este reino existían diferentes órdenes de ángeles, cada uno con propósitos específicos y niveles de autoridad distintos. Estaban los serafines, seres de 6 alas que se encontraban más cerca del trono divino, constantemente proclamando la santidad de Dios. Estaban los querubines, guardianes de la gloria divina, con 4 rostros que representaban toda la creación. Y estaban los arcángeles, líderes de las huestes celestiales, cada uno con responsabilidades que abarcaban aspectos fundamentales de la administración cósmica. Entre todos estos seres magníficos, uno destacaba por encima del resto, no solo por su belleza, sino por su sabiduría, su poder y su posición única en la jerarquía celestial. Su nombre era Lucifer, y había sido creado como el querubín protector ungido, el ser angelical más cercano al trono de Dios, cubierto de piedras preciosas que reflejaban todos los colores del arco iris. Pero lo que hace esta historia aún más impactante es que Lucifer no era simplemente hermoso por fuera, sino que poseía una inteligencia superior a cualquier otro ser creado, una comprensión profunda de los misterios divinos y una posición de autoridad que le permitía influir sobre legiones innumerables de ángeles. En el corazón de este reino celestial, Lucifer ocupaba una posición que ningún otro ser creado había alcanzado jamás. Las Escrituras nos revelan que él era el querubín protector ungido, lo que significa que había sido específicamente designado para caminar entre las piedras de fuego, lugares sagrados donde solo los seres más santos podían pisar. Su cuerpo angelical estaba adornado con 9 piedras preciosas diferentes: sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo, cada una representando aspectos diferentes de la gloria divina. Pero más allá de su apariencia deslumbrante, Lucifer poseía algo aún más extraordinario: una voz que podía dirigir la alabanza de todo el cielo. Los tambores y flautas estaban incorporados en su mismo ser, convirtiendo cada palabra que pronunciaba en música celestial perfecta. Imagina la responsabilidad que esto implicaba: ser el director de coro más grande que jamás existió, liderar la alabanza de millones de ángeles en perfecta sincronía. Pero su autoridad no se limitaba solo a la música celestial. Lucifer tenía bajo su comando a una tercera parte de todos los ángeles del cielo, seres poderosos que lo seguían y respetaban su liderazgo incuestionablemente. Durante eones de tiempo, que para nosotros sería imposible de medir, Lucifer desempeñó su función con perfección absoluta. No había mancha en él, no había error en su servicio, no había falta en su alabanza.
Era en todos los sentidos de la palabra, perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Y aquí es donde la historia toma un giro que cambiará todo para siempre, porque en algún momento de la eternidad pasada, algo comenzó a crecer en el corazón de este ser perfecto, algo que nunca antes había existido en todo el universo. La transformación no ocurrió de un día para otro, sino que fue un proceso gradual, que comenzó con pensamientos que jamás deberían haber existido en una mente perfecta. Por primera vez en la historia de la creación, un ser comenzó a contemplar la posibilidad de ser igual a su creador. Las Escrituras nos revelan que la iniquidad se halló en Lucifer, pero no nos dice exactamente cómo comenzó este proceso. Sin embargo, podemos reconstruir lo que probablemente sucedió basándonos en las pistas que encontramos en los textos antiguos. Lucifer, en su posición privilegiada tan cerca del trono divino, comenzó a comparar su propia gloria con la gloria de Dios. Día tras día, eternidad tras eternidad, contemplaba la adoración que él mismo dirigía hacia el Creador, y lentamente comenzó a preguntarse por qué él no debería recibir esa misma adoración. Su belleza era extraordinaria, su sabiduría era vasta, su poder era inmenso, su posición era la más alta entre todos los seres creados. Los pensamientos comenzaron como simples observaciones, pero gradualmente se transformaron en comparaciones, y las comparaciones se convirtieron en ambiciones. Por primera vez en la historia, un ser creado comenzó a experimentar algo completamente nuevo y devastador: el orgullo. Pero lo que hace esta situación aún más trágica es que Lucifer tenía todo lo que cualquier ser creado podría desear. Tenía belleza, sabiduría, poder, autoridad, respeto, una posición única e irrepetible. Tenía acceso directo a la presencia divina, podía contemplar misterios que ningún otro ser había visto, dirigía la alabanza del universo entero. Sin embargo, había una cosa que no tenía y nunca podría tener: la adoración que solo pertenecía a Dios. Y fue precisamente eso lo que comenzó a desear con una intensidad que consumiría su ser perfecto desde adentro hacia afuera. Los pensamientos se volvieron planes, los planes se volvieron determinación, y la determinación se convirtió en la primera rebelión que el universo jamás había presenciado. Entonces llegó el momento que dividiría la historia en antes y después, cuando Lucifer tomó la decisión más devastadora que jamás se haya tomado. Las palabras que pronunció en su corazón han resonado a través de los milenios, registradas para siempre en las Escrituras como un testimonio de cómo la perfección puede transformarse en maldad absoluta. Dijo en su corazón 5 declaraciones que sellarían su destino para siempre. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, sobre las alturas de las nubes subiré, y la más escalofriante de todas, seré semejante al Altísimo. Cada una de estas declaraciones representaba un nivel de rebelión más profundo que el anterior. No se conformaba con mantener su posición elevada, quería ascender aún más. No se contentaba con liderar a los ángeles, quería establecer su propio trono. No le bastaba con servir en el Monte Santo, quería sentarse como igual a Dios. No era suficiente con su gloria actual, quería elevarse por encima de todo lo creado. Y finalmente, su ambición llegó al punto más alto posible. Quería ser como Dios mismo. Pero lo que Lucifer no comprendía era que su deseo era ontológicamente imposible. Un ser creado, sin importar cuán perfecto sea, jamás puede convertirse en el Creador. Un ser que tiene principio jamás puede volverse eterno. Un ser que existe por la voluntad de otro jamás puede volverse autosuficiente. Sin embargo, su orgullo había cegado su sabiduría, y ya no podía ver la imposibilidad de sus aspiraciones. En ese momento, algo que jamás había existido en el universo hizo su primera aparición: el pecado. No como una sustancia o una fuerza externa, sino como una actitud, una decisión, una rebelión contra el orden establecido por Dios. Y con la entrada del pecado vino su compañero inseparable, la muerte espiritual.
Lucifer, que había sido creado perfecto, experimentó por primera vez la separación de la fuente de toda vida y perfección. Lo que sucedió a continuación fue algo que ningún ser en el universo había presenciado antes. Una campaña de propaganda y seducción diseñada para convencer a otros ángeles de unirse a la rebelión. Lucifer, con su carisma natural y su posición de autoridad, comenzó a sembrar dudas sutiles sobre la justicia y la bondad de Dios entre las huestes angelicales. No atacó directamente el carácter divino al principio, sino que planteó preguntas aparentemente inocentes, que gradualmente socavaron la confianza de otros ángeles en su Creador. Les preguntaba si realmente era justo que solo un ser recibiera toda la adoración cuando había tantos otros seres hermosos y sabios en el universo. Les sugería que quizás merecían más libertad, más autonomía, más reconocimiento por sus propias cualidades excepcionales. Utilizó su conocimiento profundo de cada ángel para personalizar sus argumentos, apelando a los talentos específicos y las responsabilidades particulares de cada uno. A los ángeles músicos les sugería que su arte merecía ser reconocido independientemente. A los ángeles guerreros les insinuaba que su fuerza debería ser utilizada para sus propios propósitos. A los ángeles administradores les proponía que podrían crear sistemas más eficientes si no estuvieran limitados por las reglas divinas. Gradualmente, sus argumentos se volvieron más atrevidos y directos. Comenzó a cuestionar abiertamente si Dios realmente tenía el derecho exclusivo de gobernar el universo. Propuso que una forma de gobierno más democrática, donde los seres más capaces compartieran el poder, sería más justa y beneficiosa para todos. Utilizó su belleza deslumbrante, su sabiduría aparentemente convincente y su posición respetada para influir sobre ángeles que jamás habrían considerado cuestionar la autoridad divina por sí mismos. Y lentamente pero inexorablemente, su campaña de seducción comenzó a dar frutos. Ángeles que habían servido fielmente durante eones comenzaron a experimentar dudas. Algunos empezaron a comparar sus propias cualidades con las de otros, incluyendo las del mismo Dios. La semilla del descontento que Lucifer había plantado comenzó a germinar en corazones que hasta entonces habían conocido solo la satisfacción perfecta. El proceso de corrupción se aceleró cuando Lucifer comenzó a formar alianzas secretas y a organizar reuniones clandestinas entre los ángeles que mostraban simpatía hacia sus ideas revolucionarias. Estas juntas se realizaban en los confines más alejados del reino celestial, lugares donde la presencia divina directa era menos intensa, donde las conversaciones subversivas podían desarrollarse sin la inmediata convicción que venía de estar cerca del trono de Dios. En estos encuentros secretos, Lucifer desplegaba toda su elocuencia y carisma para convencer a más ángeles de que su causa era justa. Les pintaba un futuro donde ellos serían libres de expresar completamente sus talentos individuales, donde podrían recibir el reconocimiento que merecían, donde no tendrían que someterse a la voluntad de un solo ser, sin importar cuán perfecto fuera ese ser. Utilizaba argumentos que apelaban tanto al intelecto como a las emociones, combinando razonamiento aparentemente lógico con promesas seductoras de poder y libertad. Les mostraba visiones de lo que podrían lograr si no estuvieran limitados por las restricciones que Dios había puesto sobre sus capacidades. Les hablaba de mundos que podrían crear, de seres que podrían formar, de sistemas que podrían establecer si solo tuvieran la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Gradualmente, la idea de la rebelión comenzó a parecer no solo posible, sino deseable, incluso necesaria. Los ángeles que inicialmente habían resistido sus argumentos comenzaron a verlos bajo una luz diferente. La lealtad que habían sentido hacia Dios empezó a mezclarse con resentimiento por las limitaciones que percibían en sus roles asignados. Y lo más trágico de todo era que Lucifer realmente creía en sus propios argumentos. Su orgullo había distorsionado tanto su percepción que genuinamente pensaba que estaba luchando por una causa noble, que estaba liberando a seres oprimidos de un tirano benevolente. No se veía a sí mismo como un rebelde destructor,
sino como un revolucionario libertador. Este autoengaño hizo que sus argumentos fueran aún más convincentes, porque los presentaba con la pasión sincera de alguien que cree completamente en lo que está diciendo. Finalmente llegó el momento inevitable, cuando la rebelión secreta se transformó en una guerra abierta que sacudiría los cimientos mismos del universo espiritual. La transición de la conspiración susurrante a la confrontación directa ocurrió cuando Lucifer, ahora completamente consumido por su orgullo y rodeado por legiones de ángeles que habían abrazado su causa, decidió que era tiempo de tomar por fuerza lo que creía que le correspondía por derecho. El momento exacto de la declaración de guerra no está registrado en detalle en las Escrituras, pero podemos imaginar la escena. Lucifer, irradiando una belleza terrible, distorsionada por la arrogancia, presentándose ante el trono divino no como el siervo leal que había sido durante eones, sino como un pretendiente rival que demandaba igualdad de poder y autoridad. Con él marchaban huestes angelicales, una tercera parte de todos los ángeles del cielo, seres poderosos que habían abandonado su lealtad original para seguir a quien creían que los llevaría a una existencia más plena y libre. La magnitud de esta traición era inimaginable. Estos no eran seres ignorantes o malvados por naturaleza, sino ángeles que habían conocido la perfección, que habían experimentado la presencia divina directa, que habían participado en la adoración celestial durante periodos de tiempo que nosotros no podemos comprender. Sin embargo, habían sido seducidos por promesas de algo supuestamente mejor que la perfección que ya poseían. El sonido de sus voces, que antes se habían unido en alabanza armoniosa, ahora se alzaba en desafío y exigencia. Las mismas alas que habían sido usadas para servir ahora se extendían en postura de combate. Los mismos poderes que habían sido empleados para adorar ahora se preparaban para atacar. Y en el centro de toda esta rebelión estaba Lucifer, ya no el portador de luz que había sido, sino algo completamente nuevo en el universo, la encarnación de la rebelión contra Dios, el primer ser que había elegido el mal sobre el bien con pleno conocimiento de las consecuencias. La guerra que siguió fue diferente a cualquier conflicto que nosotros podamos imaginar, porque no se libró con armas físicas o en un campo de batalla material, sino en el reino espiritual, con poderes que trascienden toda comprensión humana. Las Escrituras nos dan un vistazo de esta batalla cósmica a través de las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Este versículo, aparentemente simple, describe un evento de proporciones inimaginables. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién es como Dios?», se alzó como el comandante supremo de las fuerzas leales, liderando ángeles que habían rechazado las seductoras mentiras de Lucifer y permanecido fieles a su Creador. La batalla no se libró solo entre dos individuos, sino entre dos filosofías completamente opuestas sobre la naturaleza de la existencia, el propósito de la creación y la fuente legítima de autoridad en el universo. Por un lado estaban las fuerzas de Lucifer, impulsadas por el deseo de autonomía absoluta, por el anhelo de ser sus propios dioses, por la ambición de crear sus propios dominios donde ellos establecerían las reglas. Por el otro lado estaban las huestes de Miguel, motivadas por el amor y la lealtad hacia su Creador, por el reconocimiento de que su existencia misma dependía de la voluntad divina, por la comprensión de que la rebelión contra la fuente de toda bondad solo podía resultar en destrucción. El conflicto se extendió a través de dimensiones espirituales que nosotros no podemos percibir, involucrando poderes angélicos que pueden mover montañas, controlar elementos y manipular las fuerzas mismas de la creación. Durante el tiempo que duró esta guerra, que podría haber sido instantes o eones desde nuestra perspectiva limitada del tiempo, el destino de todo el universo pendía en la balanza. Si Lucifer hubiera logrado obtener la victoria, toda la creación habría sido sumida en un caos sin precedentes, donde cada ser habría luchado por supremacía sobre todos los demás, donde no habría existido orden, belleza o propósito, solo una anarquía destructiva sin fin.
Pero la rebelión estaba condenada al fracaso desde el momento mismo en que comenzó, no porque Dios fuera más fuerte en el sentido físico, sino porque la misma naturaleza de la realidad hace imposible que lo creado supere a lo increado, que lo dependiente venza a lo independiente, que lo temporal triunfe sobre lo eterno. La derrota de Lucifer y sus ángeles fue tan completa y devastadora como había sido su arrogancia. Las Escrituras describen su caída con palabras que han resonado a través de los siglos. Como rayo, cayó del cielo. Esta no fue una retirada gradual o una rendición negociada, sino una expulsión instantánea e irreversible de la presencia divina. En un momento, estaba en los lugares celestiales más altos. Al siguiente fue arrojado hacia abajo con una fuerza que traspasó todas las barreras espirituales. Junto con él cayeron todos los ángeles que habían participado en su rebelión. Una tercera parte de las huestes celestiales, millones supón millones de seres que habían cambiado la perfección eterna por una existencia de separación y tormento. La caída no fue solo un cambio de ubicación, sino una transformación fundamental de su propia naturaleza. Lucifer, que había sido hermoso, se volvió grotesco. Había sido sabio, se volvió engañoso. Había sido el portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Su nombre mismo cambió, de Lucifer, que significa portador de luz, a Satanás, que significa adversario, y diablo, que significa acusador o calumniador. Los ángeles que lo siguieron también fueron transformados, de seres de luz y belleza, a criaturas de oscuridad y malicia, conocidos ahora como demonios. Su destino quedó sellado para siempre. Jamás podrían regresar al estado de perfección que habían conocido, jamás podrían restaurar la relación que habían perdido, jamás podrían deshacer la elección que habían hecho. Y lo más trágico de todo era que su sufrimiento no era el resultado de un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural e inevitable de haberse separado voluntariamente de la fuente de toda vida, gozo y plenitud. Las consecuencias de esta guerra celestial se extendieron mucho más allá de los seres directamente involucrados, creando ondas de choque que afectarían toda la creación futura. Con la caída de Lucifer y sus ángeles, el universo experimentó por primera vez la presencia del mal como una fuerza activa y destructiva. Ya no era simplemente la ausencia del bien, sino una oposición deliberada y maliciosa a todo lo que es bueno, hermoso y verdadero. Satanás, como ahora era conocido, se convirtió en el enemigo declarado de Dios y de todo lo que Dios había creado o crearía en el futuro. Su objetivo ya no era simplemente obtener adoración para sí mismo, sino destruir y corromper todo lo que pudiera alcanzar, especialmente cualquier nueva creación que Dios pudiera hacer. Esta enemistad se intensificó cuando Dios procedió con su plan de crear un nuevo orden de seres, los humanos, hechos a su imagen y semejanza, destinados a recibir la bendición y el propósito que Lucifer había perdido para siempre. La existencia de la humanidad representaba todo lo que Satanás había perdido y nunca podría recuperar. Una relación íntima con Dios, el potencial de gloria futura y la oportunidad de participar en el gobierno divino del universo. Esto explica por qué, desde el momento mismo en que los humanos fueron creados, se convirtieron en el blanco principal de los ataques satánicos. El engaño en el jardín del Edén no fue un evento aleatorio, sino la continuación directa de la guerra que había comenzado en los cielos. Satanás utilizó las mismas tácticas que habían funcionado con los ángeles: sembrar dudas sobre la bondad de Dios, prometer beneficios por desobediencia y apelar al orgullo y la ambición. Y trágicamente, estas tácticas funcionaron una vez más, sumiendo a toda la humanidad en las mismas consecuencias devastadoras que habían resultado de la rebelión angelical. La entrada del pecado en el mundo humano, la separación espiritual de Dios, la muerte física y espiritual, todo esto puede ser trazado directamente hasta aquella primera rebelión que ocurrió antes de que el tiempo mismo comenzara. El impacto de la caída de Lucifer también se refleja en la manera en que Dios estructura del resto de su plan creativo.
Sabiendo que el mal ahora existía como una fuerza activa en el universo, Dios incorporó en su diseño elementos que servirían como protección y remedios contra los efectos del pecado. El sistema de sacrificios que instituyó para la humanidad caída, la promesa de un Redentor que vendría a restaurar lo que había sido perdido, el plan de salvación que ofrecería una segunda oportunidad para los seres humanos, todo esto fue necesario precisamente porque Lucifer había introducido el mal en la creación. Incluso la estructura física del universo parece reflejar las consecuencias de esta rebelión original. Las Escrituras sugieren que la creación misma está sujeta a vanidad y corrupción, no por su propio deseo, sino debido a los eventos que ocurrieron antes de su formación. Las leyes de la entropía, el decaimiento, la muerte y el sufrimiento que observamos en el mundo natural pueden ser entendidos como los efectos indirectos de una guerra espiritual que precedió la creación material. Esto significa que cuando miramos el dolor y el sufrimiento en el mundo, no estamos viendo el plan original de Dios para la creación, sino los resultados distorsionados de una rebelión que corrompió el diseño perfecto. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra comprensión de temas como el problema del mal, la justicia divina y el propósito del sufrimiento. No son evidencia de que Dios es cruel o indiferente, sino testimonios de cuán devastadoras fueron las consecuencias de la primera elección de rechazar la autoridad divina. Y también nos ayuda a entender por qué la restauración completa del universo requiere no solo el perdón individual, sino una renovación cósmica completa que revertirá todos los efectos de aquella primera rebelión. La historia de la caída de Lucifer también nos revela patrones que se repiten constantemente a lo largo de la historia humana, porque las mismas tentaciones que llevaron a su caída continúan siendo las principales formas en que el mal se manifiesta en nuestro mundo. El orgullo que fue la raíz de la rebelión de Lucifer sigue siendo la fuente de la mayoría de los conflictos y tragedias humanas. La ambición desmedida de poder, la envidia hacia otros, el deseo de ser adorado o reconocido por encima de todo límite apropiado, la tendencia a compararse con otros y sentirse merecedor de más de lo que se ha recibido, todos estos patrones pueden ser trazados hasta aquella primera rebelión celestial. Esto significa que cada vez que un ser humano elige el orgullo sobre la humildad, la ambición egoísta sobre el servicio a otros, o la rebelión sobre la obediencia a los principios divinos, está, en cierto sentido, repitiendo el mismo patrón que llevó a la caída de Lucifer. Pero también significa que entender esta historia original nos puede ayudar a reconocer y resistir estas tentaciones cuando aparecen en nuestras propias vidas. Podemos aprender de los errores de Lucifer y elegir un camino diferente, uno que conduzca hacia la restauración en lugar de la destrucción. La historia también nos muestra que no importa cuán talentosos, hermosos o dotados seamos, siempre permanecemos como seres creados, que dependemos completamente de nuestro Creador para nuestra existencia, propósito y plenitud. Reconocer esta dependencia no es una limitación degradante, sino la base de una relación saludable con la realidad. Cuando aceptamos nuestro lugar apropiado en el orden de la creación, encontramos la verdadera libertad y satisfacción que Lucifer perdió cuando trató de elevarse más allá de los límites de su naturaleza creada. Y finalmente, esta historia nos da esperanza, porque muestra que aunque el mal es real y poderoso, no es eterno o invencible. La derrota de Lucifer fue completa y definitiva, demostrando que la rebelión contra Dios, sin importar cuán grande sea, está destinada al fracaso final. Entonces, ¿qué significado tiene todo esto para nosotros hoy? Miles de años después de estos eventos que ocurrieron antes de que el universo material fuera creado. Primero, nos ayuda a entender que el conflicto entre el bien y el mal que experimentamos en nuestro mundo no es una característica original de la creación, sino el resultado de decisiones conscientes tomadas por seres con libre albedrío. Esto significa que el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor no es evidencia de que Dios es malo o indiferente,
sino prueba de cuán devastadoras son las consecuencias cuando los seres creados eligen rebelarse contra su Creador. Segundo, nos muestra que cada uno de nosotros enfrenta las mismas elecciones fundamentales que enfrentó Lucifer. Podemos elegir la humildad o el orgullo, la obediencia o la rebelión, el servicio o la ambición egoísta. Nuestras decisiones pueden no tener las consecuencias cósmicas que tuvieron las suyas, pero siguen los mismos patrones y llevan hacia los mismos destinos generales. Tercero, nos da una perspectiva correcta sobre nuestra propia naturaleza y propósito. Somos seres creados, hechos para una relación con nuestro Creador, diseñados para encontrar nuestra mayor satisfacción en cumplir el propósito para el cual fuimos hechos. Cuando tratamos de encontrar significado y plenitud fuera de esa relación, inevitablemente experimentamos el mismo vacío y frustración que llevó a Lucifer por el camino de la rebelión. Y cuarto, nos asegura que aunque el mal es real y activo en nuestro mundo, ya ha sido derrotado en principio, y su derrota final es segura. La misma autoridad divina que expulsó a Lucifer del cielo es la que ultimately restaurará toda la creación a su estado perfecto original. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si te has reconocido en algunas de las luchas y tentaciones que describimos, quiero que sepas que no estás solo en esta batalla. La misma guerra que comenzó en los cielos continúa hoy en los corazones de cada ser humano, pero también tenemos recursos que Lucifer no tuvo. Tenemos la posibilidad de arrepentimiento, de perdón, de restauración. Tenemos la promesa de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar al camino que lleva hacia la vida y la plenitud. Pero para acceder a estas bendiciones, tenemos que hacer una elección. Reconocer nuestra necesidad de un Salvador, alguien que pueda hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Si quieres saber más sobre cómo esta historia continúa desarrollándose y cómo puedes ser parte de la solución en lugar del problema, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque en nuestros próximos videos vamos a explorar cómo Dios respondió a esta crisis cósmica y qué significa para cada uno de nosotros hoy. Y si esta historia te ha impactado tanto como a mí, compártela con alguien que necesite escuchar esta verdad. Juntos, podemos asegurarnos de que más personas entiendan las fuerzas reales que están operando en nuestro mundo y cómo pueden elegir el lado correcto en esta batalla eterna entre la luz y las tinieblas.